Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos amigos, familiares y hermanos de la Misión Bíblica Bautista de San Juan de Calderón. Bienvenidos todos. En esta noche vamos a continuar con los estudios bíblicos de los días miércoles. Así que gracias por acompañarnos. En esta ocasión estaremos revisando la lección 4 de Seamos Obedientes. Te invito a estar muy atento, a tener tu Biblia a tu lado para juntos poder leer el libro de Génesis. Antes de poder leer, vamos a cantar y te invito a que lo hagas con todo tu corazón. Cantemos, mis hermanos. Buenas noches, hermanos. Qué gran bendición tenemos que juntos podamos alabar a nuestro Dios. Esta transmisión vamos a aprender más acerca de nuestro Dios, pero también vamos a exaltarle y alabarle por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a cantar entonces esta alabanza que dice: al que me ciñe de poder. Cantamos, por favor, mis hermanos. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De mí será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De mí será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De mí será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De mí será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Amén. Qué hermoso es poder alabar a nuestro Dios, y como dijimos, Dios es quien nos fortalece, quien nos ciñe de su poder para poder hacer frente al enemigo. Es importante recalcar siempre esto, mis hermanos, que no es en nuestras fuerzas y no es que nosotros seamos más fuertes que el enemigo, sino que mayor es el que está en nosotros, es decir, Cristo, es decir, Dios, aquel que lo dio todo por nosotros. Y eso lo leemos en su palabra, ¿cierto? Es por eso que todas las promesas que encontramos ahí en la palabra de Dios son apoyo y fortaleza para cada uno de nosotros.
Cantamos entonces este himno que dice todas las promesas del Señor Jesús. La palabra de Dios es hermosa y es también una bendición que podamos tenerla para poder estudiarla y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Pero vamos a orar, mis hermanos. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y podamos orar. Padre amado, Señor, qué bendición es poder estar, Señor, reunidos a través de una transmisión más, para poder alabarte, para poder cantarte, Señor, pero también para agradecerte por todo lo bueno que eres con nosotros. Agradecerte por el gran regalo de la salvación y también por el gran regalo y el privilegio que tenemos de tener tu palabra, Señor, para poder estudiarla, para poder aprender más acerca de ti. Ayúdanos a ser diligentes, Padre, en poder estudiarla, en poder buscar en ella, Señor, lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Y líbranos también, Señor, de poder dejar de un lado tu palabra en nuestras vidas, que ella sea la que guíe nuestras vidas, para así poder glorificarte con todo lo que hagamos y digamos, Señor. Gracias, estamos muy agradecidos contigo por cada bondad que hemos recibido de tu mano, Señor. Queremos seguirte cantando, seguirte alabando, pero también disponer nuestros corazones a escuchar lo que tú tienes, Señor, lo que tú quieres hablarnos a través del estudio bíblico en esta noche. Usa la vida de nuestro pastor, que es quien estará compartiendo tu palabra, y que Él pueda transmitir, Señor, ese mensaje que viene de ti para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso, mis hermanos, poder alabar a nuestro Dios y saber que Él ha podido mostrarnos el camino que debemos tomar. ¿Sí? La palabra de Dios dice ahí que es lámpara a nuestros pies y va alumbrando por el camino que debemos nosotros caminar, y es por eso que tal vez vivimos mucho tiempo buscando una razón, buscando el camino, buscando el propósito para mi vida. Pero cuando encontramos a Cristo, sabemos que Él le da sentido a nuestra vida. Cantamos entonces ahora del amor que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Esta alabanza se llama Cantaré de tu amor.
Amén. Qué hermoso es poder alabar a nuestro Dios, y así como cantamos y dijimos que Él es quien nos fortalece, quien está siempre con nosotros, es ahora momento de poder estudiar lo que Él ha dejado en su palabra para cada uno de nosotros. Por favor, en tu Biblia, llega conmigo a Génesis capítulo 15. Nuestro hermano Warren Wiersbe, en su cuarta lección, que la llama La noche oscura del alma, lo basa en Génesis capítulo 15. Así que, por favor, acompáñame a Génesis capítulo 15. Vamos a quedarnos en este capítulo y esta noche vamos a dar lectura a Génesis capítulo 15. ¿Sí? Te invito a que empecemos dando lectura a los versículos en Génesis capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 1, vamos a leer hasta el versículo 4. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice lo siguiente: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Versículo 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Oremos. Dios del cielo, muchísimas gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos que en esta noche puedas hablar a nuestras vidas. Gracias por darnos este hermoso privilegio, esta hermosa bendición de abrir tu palabra y escuchar tu sabio mensaje, Señor. Habla a nuestras vidas en esta noche. Gracias por cada hermano, por cada amigo y familiar que nos está acompañando. Pido tu bendición sobre sus vidas, Señor. Lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Lección número 4 de Seamos Obedientes. Esta lección, nuestro hermano Warren Wiersbe la titula La noche oscura del alma. ¿Sí? Está basado en Génesis capítulo 15. Hemos leído los versículos del 1 al 4. Y empiezo diciéndote que quien verdaderamente teme a Dios y le obedece puede estar en una condición de oscuridad y no tener luz. También puede sucederle esto, y él puede caminar muchos días y años inclusive en esa condición. Así escribió el puritano Thomas Goodwin. Él estuvo desde 1600 a 1679. Y el profeta Isaías también está de acuerdo con él. Dice el profeta Isaías ahí en el 50:10 de Isaías: ¿quién de ustedes teme al Señor? ¿Quién obedece la voz de su siervo? ¿Quién anda en tinieblas y no tiene luz? Que confíe en el nombre de Jehová y confíe en su Dios. ¿Puedes verlo? Entonces, a veces incluso el cristiano más dedicado se siente en la oscuridad y se pregunta por qué Dios parece estar tan lejos. También esto le puede ocurrir al cristiano más dedicado. Abraham tuvo una experiencia a la que los directores espirituales llaman la noche oscura del alma. El término proviene de un clásico espiritual del siglo XVI, de ese título de San Juan de la Cruz, basado en las escenas nocturnas descritas en el Cantar de los Cantares. El libro cuenta cómo el Hijo de Dios entra en un amor y una fe más profundo al experimentar una oscuridad temporal y una aparente separación de Dios. No es una cosa fácil de experimentar, pero a veces es necesario. Abraham tenía 3 grandes preocupaciones y estaba pasando por esa experiencia de la noche oscura del alma. Estaba
estaba pasando por esta experiencia. Así que mira, su primera preocupación era su seguridad. Mira el versículo 1 una vez más. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Ves ahí? La seguridad le preocupaba, su seguridad. Y él empieza escuchándose a sí mismo. ¿Sabes? Las personas con fe también son personas con sentimientos. Y los sentimientos no deben ser desacreditados o ignorados. Muchos cristianos ortodoxos son propensos a enfatizar la mente y la voluntad y a minimizar las emociones. Pero ese es un grave error que puede llevar a una vida desequilibrada. Estamos hechos a la imagen de Dios y esto incluye también nuestras emociones. Si bien no es prudente confiar en sus emociones y pasar por alto su mente o dejar que sus emociones se salgan de control, también es imprudente negar y suprimir sus emociones y convertirse en un robot religioso. Debe haber un equilibrio en esto. En los Salmos, David y los otros escritores le dijeron a Dios honestamente cómo se sentían con respecto a Él, también con respecto a ellos mismos y a sus circunstancias. Y este es un buen ejemplo que nosotros debemos seguir. Saber cómo Dios nos hizo con emociones y debemos presentar nuestras emociones al Señor. Debemos tener entonces un equilibrio en esto, no anular ni tampoco confiar demasiado, dar más crédito a mis sentimientos o emociones que a la palabra de Dios. Debe haber un buen equilibrio en esto. Mira, Jesús fue un hombre de verdad. Él expresó abiertamente sus emociones de alegría, tristeza, ira santa y también amor. Esto es lo que él expresó. Pero ahora que se ganó la batalla, ¿por qué tendría temor Abraham? Mira, por un lado, él era humano y nuestras emociones pueden desmoronarse en cualquier momento. Después de un tiempo de gran peligro y dificultad, las emociones de Abraham se desmoronaron. Esto ayuda a explicar también por qué Elías estaba tan desanimado después de una tremenda victoria sobre Baal allí en el Monte Carmelo. Puedes verlo en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Y después de la cima, hermanos, después de la cima de la montaña, viene el valle. Otro factor que tal vez llevó a Abraham a tener temor fue la posibilidad de que los 4 reyes pudieran regresar con refuerzos y atacar el campamento de Abraham. ¿Recuerdas el guerrero que vimos la semana pasada? Abraham rescatando a su sobrino. Pues ganó una batalla y ahora estaba con algo de temor. Y le preocupaba su seguridad. Y tal vez porque pensaba que los reyes pudieran regresar con más refuerzos y atacar el campamento de Abraham. Así que Abraham sabía que los reyes orientales no tomaron la derrota a la ligera o dejaron que la enemistad se extinguiera rápidamente. Y supongamos que Abraham fue asesinado. ¿Qué pasaría con el pacto y la promesa de Dios? Mira, habían cosas que le preocupaban y él estaba escuchándose a sí mismo. Ahora veamos escuchando a Dios. ¿Sabes? Ciertamente debe escuchar sus sentimientos y ser honesto acerca de ellos. Cuando una persona asume la responsabilidad de sus sentimientos, escribe el psiquiatra David Biscott, asume la responsabilidad de su mundo. Pero no se detenga allí, dice. Tómese el tiempo para escuchar a Dios y recibir sus palabras de aliento. Cuando tú y yo nos escuchamos a nosotros mismos, el temor, el miedo nos va a dominar. Pero cuando escuchamos a Dios, entonces cobramos aliento. Mira, esta es la primera vez en la Biblia que se encuentra la frase, vino la palabra del Señor. Y mira, la fe que conquista el miedo es la fe en la palabra.
no la fe en los sentimientos. Debemos confiar plenamente en la palabra de Dios escrita que tenemos en nuestras manos. Las promesas de no temer en Isaías son buenas para leer y reflexionar cuando te encuentras lidiando con el miedo. Y puedes verlo ahí en Isaías 41:10, Isaías 41 del 13 al 14, Isaías 43 del 1 al 5 o Isaías 44 también del 2 y el 8. Mira, el remedio de Dios para el temor de Abraham fue recordarle quién era. ¿Quién era él? Mira, Dios le dijo a Abraham: yo soy tu escudo y tu galardón, soy tu recompensa. Es lo que le dijo. Ahí puedes verlo en Génesis 15:1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Puedes verlo? El yo soy de Dios es perfectamente adecuado para el hombre. Yo soy, le dijo, y esto le dio ánimo al recordar quién es Dios. Tu vida es tan grande como tu fe, y tu fe es tan grande como tu Dios. Si pasas todo el tiempo mirándote a ti mismo, tenlo presente, te desanimarás. Pero si miras a Dios por fe, entonces cobrarás aliento y el miedo desaparecerá. Dios es nuestro escudo, es nuestra recompensa, es nuestra protección y nuestra provisión. Ese es nuestro Dios. Cuando estés pasando por momentos de angustia, recuerda entonces que Dios es tu escudo, Él es tu recompensa, Él es tu protección, pero también es tu provisión. No temas. No hay que temer. Si te has puesto en las manos de Dios y estás permitiendo que Dios guíe tu vida, entonces Él ha prometido no desampararte. Él está pendiente de cada necesidad. Abraham no tuvo que preocuparse por otra batalla porque el Señor lo protegería. No necesitaba lamentar haber perdido la riqueza que le ofrecía el rey de Sodoma, porque Dios lo recompensaría de maneras mucho más importantes. La protección y la provisión son bendiciones que el mundo está buscando. Y los políticos están prometiendo cada vez que se postulan a un cargo. Los candidatos ofrecen a los votantes protección contra la guerra y el peligro en las calles. Ellos ofrecen también seguridad, ofrecen provisión para trabajos, ofrecen atención médica, ofrecen educación y una vejez asegurada. ¿Sabes? Algunas de las promesas se mantienen, pero muchas de ellas se olvidan. El Dios Todopoderoso es el único que puede ofrecerle protección y provisión y poder cumplir sus promesas. Él no falla sus promesas. Dios no es como los políticos que te ofrecen y busca quien te dé. No, Dios promete y cumple. Entonces mira aquí, su primera preocupación fue su seguridad. Pero tenía otra preocupación en su noche oscura del alma. Él tenía otra preocupación y esta era su heredero. Mira los versículos del 2 al 6. Dice en el capítulo 15 del Génesis, versículo 2: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5, hasta el 6 dijimos. Mira el 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mira aquí entonces otra preocupación, era su heredero. Y él estaba preguntando. Dios le había prometido a Abraham que sus descendientes serían tan numerosos como el polvo de la tierra. ¿Recuerdas ahí en Génesis
13:16. Y también que traerían bendiciones a todo el mundo, en el 12 del 1 al 3. Pero Abraham y Sara aún no tenían hijos. Y si Abraham moría, el único heredero sería su siervo Eliezer. ¿Puedes verlo? Ahora, ¿qué le había pasado a la promesa? Había una promesa. ¿Qué le había pasado? Entonces la preocupación de Abraham no era solo por él y su esposa. Su preocupación era por la elaboración del plan de salvación de Dios para todo el mundo. Dios tenía un plan glorioso y Dios hizo una promesa graciosa, pero Dios parecía no hacer nada. Abraham y Sara estaban envejeciendo y el tiempo se estaba acabando. Una de las lecciones básicas en la escuela de la fe es: la voluntad de Dios debe cumplirse a la manera y en el tiempo de Dios. Esto nos cuesta entender. No logramos comprender todavía esto, que la voluntad de Dios debe cumplirse a la manera y en el tiempo de Dios, no como yo quiero, no como a mí se me antoja, no en mi tiempo. Es a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Eso es lo que necesitamos entender. Nos cuesta mucho, pero necesitamos entender esto. Mira, Dios no esperaba que Abraham y Sara descubrieran cómo tener un heredero. Todo lo que pidió fue que estuvieran disponibles para poder cumplir sus propósitos en y a través de ellos. Eso es lo que Dios esperaba, que ellos puedan estar disponibles para que Dios cumpla sus propósitos en ellos y a través de ellos. Abraham y Sara entonces no se dieron cuenta de que Dios estaba esperando que ellos estuvieran como muertos. Es eso, estuvieran como muertos para que solo Dios recibiera la gloria, para que el mundo entero viera cosas que solo Dios puede hacer, para que todo el mundo pudiera ver cosas que solo Dios puede hacer. Es bueno compartir tus preocupaciones con el Señor, incluso si lo que dices evidencia la incredulidad o la impaciencia en tu corazón. Dios no es sordo a sus preguntas. Él no reprendió a Abraham, más bien le dio las garantías que necesitaba. Y me encanta cuando Pedro en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 7, dice: echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira, ahora aquí en esta sección de la preocupación por su heredero, mira también, mirando esto. Para esto mira los versículos 4 y 5. Dice 4 y 5. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Dios dejó claro que solo Abraham sería el padre del futuro heredero. Le dejó muy claro este asunto. Entonces Dios le aseguró dramáticamente a Abraham que este heredero sería el padre de tantos descendientes que nadie podría contarlos. Incluso cuando la vida es oscura, todavía puedes ver las estrellas. Mira, esto es la fe. Y alguien ha dicho bien: cuando el panorama es sombrío, inténtalo. Abraham había estado mirando alrededor, tratando de resolver su problema, pero la respuesta estaba en mirar hacia arriba, no en mirar hacia alrededor, no en mirar las circunstancias, sino en mirar hacia arriba. Ahí estaba la respuesta a su problema, a su miedo. Así que esta promesa se repitió a Abraham más adelante en el 22:17 y se la reafirmó a Isaac en el 26:4 del Génesis. Ahora mira, creer. Versículo 6 del 15. Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es clave.
creyó a Jehová. Creer a Dios es la clave. Y una vez más te quiero hacer notar la diferencia entre creer y creerle. Creer en Dios. Hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Creerle a Dios es diferente. Creerle, Señor, tú dices y yo obedezco. Eso es creerle a Dios. Y acá, eso es lo que hizo Abraham. Mira, las promesas no nos sirven de nada si no las creemos y actuamos de acuerdo con ellas. La Biblia tiene muchísimas promesas, pero no nos sirven de nada si tú no le crees a Dios y actúas conforme a lo que la promesa de Dios te dice. Abraham ya había confiado en la promesa de Dios y lo demostró al salir de la casa. Ahí cuando Dios le dijo vete de tu casa y de tu parentela, él demostró entonces cuando salió de su casa y fue camino a Canaán. Pero en Génesis 15:6 vemos que es la primera referencia en la Biblia a la fe de Abraham, ¿sí? Es como el Juan 3:16 del Antiguo Testamento. Y por esta razón los escritores del Nuevo Testamento lo usan para ilustrar la salvación por la fe. Las tres palabras claves son creer, contado y justicia. Hay tres palabras claves acá: creer, contado y justicia. Abraham creyó a Dios, que es literalmente, Abraham dijo amén a Dios. Le creyó a Dios. La palabra hebrea traducida creyó significa apoyarse en todo su peso. Y esto es lo que hizo. Abraham se apoyó totalmente en la promesa de Dios y en el Dios de la promesa. Así que no somos salvos haciendo promesas a Dios, sino creyendo las promesas de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. En el Evangelio de Juan, que fue escrito para decirle a la gente cómo ser salvo, la palabra creer se usa casi 100 veces. Ahora, ¿cuál fue la mayor necesidad de Abraham? Y la mayor necesidad de Abraham fue justicia. Y él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta es la mayor necesidad de las personas en nuestro mundo hoy, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Recuerdas ahí en Romanos capítulo 3? No hay justo ni aun uno, dice el 3:10 de Romanos. Así que no es suficiente ser religioso. Dios exige que tengamos una justicia perfecta, o si no, no entramos al cielo. Y esta justicia perfecta la encontramos solo en Cristo. Solo en Cristo, no hay otra manera. Ninguna de nuestras mejores obras alcanzarán para que podamos salvarnos. Nos salvamos solo por medio de Cristo, no por obras nuestras. Ahora, ¿cómo recibió Abraham esta justicia? Pues él le creyó al Señor y la justicia le fue imputada. ¿Qué es imputar? Significa rendir cuentas. Y sabes, en la cruz nuestros pecados fueron puestos a la cuenta de Jesús cuando Él sufrió el castigo que nos pertenecía a nosotros. Cuando confías en Él, su justicia se pone en tu cuenta. Es así. Puedes verlo en 2 Corintios 5:21. Y eres justo y perdonado ante un Dios santo. Esto sucede solo por medio de Cristo, no por nuestros méritos. Así que Abraham demostró su fe por sus obras cuando ofreció a Isaac en el altar, pero él ya fue salvo antes de hacer obras. Las obras solo son una señal de que has nacido de nuevo. Mira, la respuesta al temor de Abraham fue la presencia de Dios. Yo soy, le dijo. Así que la respuesta a la preocupación de Abraham por su heredero fue la promesa de Dios. Yo lo haré. ¿Cómo responderá Dios a la tercera preocupación de Abraham? ¿Ya viste? La segunda preocupación. ¿Cuál era la primera? Su seguridad. La segunda, su heredero. No había un heredero. Ahora mira la tercera, y era su tierra. Esta era su tercera preocupación. Mira por favor ahí, afirmación en el versículo 7. 15:7. Dice la palabra del Señor. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Esa era su preocupación. Y mira la afirmación entonces acá. Dios le había dicho a Abraham que le daría la tierra de Canaán a él y a sus descendientes. Ahí en Génesis 12:7. En el 13, 15 y 17 también.
Y ahora Él reafirmó esa promesa. Él está reafirmando. Y quiero decirte que la tierra es una parte importante del pacto, porque es en la tierra de Israel que se promulgó el drama divino de la historia de la salvación. Así como Dios mantuvo su promesa a Abraham y envió al Mesías, así Él mantendrá su promesa y restaurará la tierra a su pueblo. Acá ves la afirmación. Ahora mira la garantía en los versículos del 8 al 12. Vamos a leer del 8 al 12. Dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Cayó sobre él. Mira por favor hasta el 12, ¿sí? Una grande oscuridad cayó sobre él. Mira, la pregunta de Abraham no fue un signo de incredulidad, sino una solicitud de una señal de seguridad. Y ves acá cómo el Señor se la da. Confiaba en que Dios le daría el hijo prometido, pero la tierra estaba en manos de 10 naciones paganas. Así que fue Dios quien le hizo la promesa a Abraham. No Abraham quien hizo promesas a Dios. No había condiciones adjuntas. El pacto de gracia vino del corazón generoso de Dios. Y Dios le está dando acá una señal en estos pasajes que vemos. Le está dando la garantía de que Él tendrá esa tierra que había recibido como promesa. Mira la anticipación. Lo ves en los versículos del 13 al 21. 13 al 21. Mira por favor lo que dice acá la palabra del Señor. 13 al 21. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Versículo 16. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Ves ahí entonces? La preocupación de Abraham era su tierra, pero Dios le está afirmando, le está garantizando. Y ahora ves acá la anticipación. Ahora, quiero decirte que del horror de las grandes tinieblas, Abraham escuchó los términos del pacto de Dios y descubrió el plan de Dios para la nación. Él descubrió ahí, ¿sí? Mira, descubrió entonces el plan de Dios para la nación, para él mismo y para la tierra. Ahora mira la nación ahí, lo viste en los versículos 13, 14, 16 y 17. ¿Sí? Jacob y su familia, ¿recuerdas? Ellos fueron a Egipto para ser protegidos por José, y allí ellos se convirtieron en un pueblo poderoso. ¿Recuerdas cómo llegaron? Ellos llegaron ahí como invitados de honor. Los judíos eventualmente se convirtieron
en una amenaza. Así que Faraón los hizo esclavos y los afligió grandemente. Tú puedes verlo ahí, todo esto en Éxodo 1. ¿Sí? Mira, quizás el horno humeante del versículo 17 aquí de Génesis 15 fue un símbolo del sufrimiento de la nación en Egipto. Tal vez fue esto. Ahora, la crueldad de Faraón no pudo exterminar a la nación porque Dios tenía planes para su pueblo elegido. ¿Y recuerdas lo que Dios hizo? Dios juzgó a Egipto con 10 plagas y luego permitió que Moisés guíe al pueblo ante una salida triunfante que sucedió ahí. Mira, los eventos y su tiempo estaban en manos de Dios. Los 400 años de esclavitud allí se refiere a toda la estancia de Israel en Egipto, desde la llegada de Jacob hasta el Éxodo. Ahora, ¿por qué Dios esperó tanto tiempo para liberar a su pueblo? Debido a que Dios estaba soportando a las naciones en Canaán y demoró su juicio para que tuvieran más tiempo para arrepentirse. Los que condenan a Israel y a Dios por la forma en que fueron tratados los cananeos parecen olvidar que Dios les dio siglos para arrepentirse de su maldad. Y no es que Dios esté demorando, sino es que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Dios les dio siglos para arrepentirse de su maldad. Ahora, mira a Abraham, ahí lo ves en el versículo 5, ¿sí? Versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mira, la buena vejez de Abraham fue de 175 años. Lo puedes ver en Génesis 25:7. Lo que significa que caminó con Dios durante un siglo y más. A pesar de los fracasos ocasionales de Abraham, él cumplió la voluntad de Dios y trajo bendiciones a todo el mundo. Esta promesa de Dios debe haberle dado gran estímulo a Abraham y a Sara en tiempos de dificultad, al igual que las promesas que tenemos en la palabra de Dios, como Filipenses 1:6, Efesios 2:10. Esto debe alentarnos a nosotros como el pueblo de Dios hoy en día. Deben alentarnos estas promesas. Mira la tierra, ¿sí? Lo viste ahí en los versículos desde el 8 hasta el 21. Y al comienzo de la peregrinación de Abraham, Dios le dijo, te mostraré la tierra, en el 12:1. Más tarde dijo, te lo daré, en el 13, Génesis 13 del 15 al 17. Pero ahora sus palabras es, a tus descendientes les he dado esta tierra. 15:18. ¿Recuerdas? Lo leímos, 15:18. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. Y mira, el pacto de Dios lo convirtió en un asunto resuelto. La tierra pertenece a los descendientes de Abraham a través de Isaac. Está así. Y hoy hay guerra en Medio Oriente por la tierra. Esto es una promesa para los descendientes de Isaac. Y ahí está entonces la tierra. Los unos defendiéndola diciendo, yo llegué primero, y los otros dicen, a nosotros nos pertenece porque Dios nos la dio. Y entonces ellos dicen, quítennos, porque nosotros llegamos primero. Y ahí está la guerra. Entonces, mira, tremendo es esto. Y cuando Jesucristo reina desde el trono de David, la tierra de Israel alcanzará todas las dimensiones prometidas por Dios. El pacto de Dios con Abraham está en pie sin importar lo que Israel crea. El pacto es incondicional. Su cumplimiento no depende de la fe o la fidelidad del hombre. De la misma manera, el nuevo pacto, establecido por Jesucristo, es confiable, ya sea que las personas lo acepten o no. Los que ponen su fe en Jesucristo entran en ese pacto y reciben salvación eterna. Puedes verlo en Hebreos 5:9 o Hebreos 9:12. Una herencia eterna y una gloria eterna. Esto es lo que reciben. Mira, los que ponen su fe en Jesucristo entran en ese pacto y reciben
salvación eterna, una herencia eterna y la gloria eterna. Y termino diciéndote que cuando Abraham estaba preocupado por sí mismo, Dios le aseguró diciendo, yo soy. Cuando estaba preocupado por su heredero, escuchó a Dios decir, lo haré. Su preocupación por la tierra fue resuelta por Dios, diciéndole, he dado a tu descendencia. Qué interesante. Cuando Abraham estaba preocupado por sí mismo, Dios le aseguró diciendo, yo soy. Cuando estaba preocupado por su heredero, escuchó a Dios decir, lo haré. Y su preocupación por la tierra fue resuelta por Dios, diciéndole, he dado. Ahora, en Jesucristo, Dios le da esas mismas garantías a su pueblo hoy. Esas mismas garantías. Abraham creyó a Dios. La pregunta para ti es, ¿tú le crees a Dios? ¿A quién le estás creyendo? ¿A las voces que escuchas en el mundo? ¿O le estás creyendo a Dios? La exhortación es a creerle a Dios. Aún en esa noche oscura del alma, aún en ese momento donde parece que no hay salida o no hay solución a tus dificultades, créele a Dios. Cree lo que Él dice en su palabra. Que Dios nos dé sabiduría para poner por obra su palabra. Oremos. Rey soberano, Dios santo y poderoso, gracias, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Abraham. A través de él estamos aprendiendo acerca de la fe, aún, Señor, en momentos difíciles, aún en esa noche oscura del alma, sabemos que tú tienes el control, Señor. Que cualquier temor, que cualquier preocupación que podamos tener, Señor, podamos ponerla en tus manos. Aun cuando nos preocupe nuestra seguridad, aun cuando nos preocupe nuestros herederos y los que vendrán luego de nosotros, aun cuando nos preocupe, Señor, cualquier situación, ayúdanos a confiar en ti, a saber que en ti estamos seguros y que no hay absolutamente nada que nos deba quitar esa confianza en ti, esa seguridad en ti, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Muchísimas gracias te doy a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos cantando. Bendiciones a todos. Qué bendición escuchar la palabra de Dios y también poder estudiarla, poder ver lo que el Señor había preparado para cada uno de nosotros. Vamos a despedirnos entonces cantando este himno que nos habla acerca de la palabra de Dios. Es decir, que las promesas que encontramos ahí son hermosas y debemos nosotros también cumplirlas. Cantamos entonces todas las promesas del Señor Jesús.
bendición, hermanos, poder haber tenido este tiempo para poder alabar a nuestro Dios y también escuchar lo que Él tenía preparado para nosotros. Es hermoso poder estudiar juntos la palabra de Dios. Les agradecemos por habernos acompañado. Que Dios les bendiga.